bienvenido cada uno de ustedes a esta hermosa tarde que el Señor nos ha permitido. Este es un día especial porque celebramos una fecha importante, una fecha especial. La Navidad, hermano, nos presenta la preciosa oportunidad para reflexionar sobre el gran amor de Dios que mostró a cada uno de nosotros para enviar a su Hijo Jesús al mundo. Fíjese que cuando yo recuerdo ese pasaje que nos narra, ese pasaje en la Biblia que nos narra el nacimiento de Jesús, me da mucha emoción, porque yo digo, ese niñito que para muchos era insignificante, con él se estaba escribiendo la historia para usted y para mí, de la redención de nuestros pecados. Y eso me emociona tanto porque me da la esperanza de que el Señor vino a este mundo para darnos salvación. Así que pónganse en pie, hermano. Démosle un fuerte aplauso al Señor, con gozo, hermano, porque el Señor nació en Belén con ese propósito, para que usted y yo fuéramos salvos. Y a través de esa salvación, para que usted y yo tuviéramos paz y gozo y todo aquello bueno que viene del Señor, lo tenía Él preparado para usted y para mí. Dice en Isaías 9:6 dice: porque nos ha nacido un niño, nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Estoy leyendo, si lo encuentra algo diferente es porque estoy en una versión diferente, hermanos. En Mateo 1 dice el nacimiento de Jesús, y en Mateo 1:2 dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Qué bonito lo que el Señor y el plan que había esa noche, ese día en que Él nació. A mí me da mucha emoción y mucho gozo, y tiene que emocionarle a usted también, hermano, porque el Señor tiene este plan para nosotros. Ahora, con gozo, hermanos, estamos celebrando la Navidad que se acerca el próximo fin de semana, pero nosotros lo estamos haciendo hoy. Lo vamos a celebrar con gozo. Estamos todos juntos para alabar al Señor. Nos hemos reunido acá, no es una simple reunión de convivio. Estamos aquí porque el Señor nos trajo hasta aquí, y estamos aquí con un propósito, y ese propósito, hermano, es de alabarle. Y tenga gozo en su corazón. Si ha venido cargado, sienta la paz del Señor, porque el Señor tiene planes para nosotros. Así que con gozo, hermano, vamos a cantar estos cantos que son muy conocidos por todos. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, y cántele, hermano. Suene duro esas palmas, hermano, y alabe al Señor con gozo. Ángeles cantando están, dando dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria, en lo alto gloria, gloria.
nacido Rey. Gloria, en lo alto gloria, gloria, en lo alto gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te damos Vamos gracias, a cantarlo Padre. nuevamente, amén. Quiero escuchar Gracias, sus Señor, voces. porque Estamos de fiesta porque te Jesús nació, cantamos, amén. Jesús. Ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria, en lo alto gloria, gloria, en lo alto gloria a Dios. Los pastores sin cesar sus loores dan a Cántele al Dios. Señor, hermano. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria, en lo alto gloria, gloria, en lo alto gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Venir pronto a Belén. Gracias por haber nacido, Jesús, para nosotros. Te contemplar adoramos, con Dios. fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria, en lo alto gloria, gloria, en lo alto gloria a Dios. Gracias, Señor, por haber venido a este mundo. Gracias, Dios, te alabamos, porque viniste para traernos paz. Viniste, Señor, para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Dios. Te cantamos, Señor, y te adoramos. Y te honramos, Señor, en este día, porque qué bueno has sido con nosotros, Jesús. Te adoramos, Dios. Te alabamos, Padre. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Señor. Dios trae paz a todo aquel que busca la verdad. Dios que envió a su Hijo a nacer en Navidad para traernos salvación y vida eterna. Gloriosas noticias que llegan en Navidad. Gloriosas noticias en verdad. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por esas Del noticias. cielo nuestro Padre a su ángel Adoramos, envió Señor. a darnos Sí, la noticia que su Hijo ya nació. En un pesebre de Belén el niño reposó. Gloriosas noticias que llegan en Navidad. Gloriosas noticias en verdad. No temas, dijo el ángel, que ha nacido el Salvador. De la Virgen María vino a darnos su amor, para traernos salvación y vida eterna. Gloriosas noticias que llegan en Navidad.
noticias en verdad. Gracias, Padre. Dios trae paz a Te adoramos, todo aquel Señor, que busca la verdad. por ese mensaje Dios de que envió salvación a su Hijo a nacer en Te Navidad agradecemos, Padre. para traernos salvación y vida eterna. Gloriosas noticias que llegan en Navidad. Gloriosas noticias en verdad. Del cielo nuestro Padre a su ángel envió a darnos la noticia que su Hijo ya nació. En un pesebre de Belén el niño reposó. Gloriosas noticias que llegan En Navidad, gloriosas noticias en verdad. No temas, dijo el ángel, que ha nacido el Salvador. De la Virgen María vino a darnos su amor, para traernos salvación y vida eterna. Gloriosas noticias que llegan en Navidad. Gloriosas noticias en verdad. Gloriosas noticias en verdad. Gloriosas noticias en verdad. gracias, Padre. Adórele al Señor, hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Adórele y créase esta palabra, esto que el Señor vino a hacer por nosotros un día. Ese día tan hermoso en que tú viniste, en que naciste, en que guiaste a los pastores para ir a adorarte. Señor, nosotros de esa manera te adoramos hoy, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, porque hoy nos libertas, Señor, y nos das salvación, y nos das vida eterna y vida en abundancia. Tú nos traes paz, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre. Si estamos acongojados por algo, tú nos traes paz en esta tarde, Señor, y liberación. Gracias. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor. Vamos a alabar al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Emmanuel. Amén. El Dios con nosotros, hermano. No temamos, porque Dios sigue con nosotros. Por eso te adoramos, Jesús. Bendito Emmanuel, de la maldad rescata a Israel, Gracias, Señor. que llora en triste desolación Gracias, Señor. y espera ansiosa su liberación. Cantemos, hermano. Cantar, cantar, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. No ven glorioso Rey de Sión, y ten tu trono en cada corazón. Gracias, Señor. Disipa toda la oscuridad y enséñanos tu santa voluntad. Cantar, cantar, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Vamos, Señor. Te adoramos, Esperamos tu Padre. venida, Señor. Gracias, Gracias, Señor. Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu Hijo.
cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, en esta tarde, Jesús. Cómo te agradecemos por tu Hijo. Gracias, Señor. Te cantamos, Dios, a solo a ti. Gracias, Señor. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Te adoramos. Y te agradecemos, Jesús, por ese niño que nació en Belén un día, que tenía planes hermosos para nosotros, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te damos gloria y honra. Te bendecimos, te adoramos. Mis hermanos, hoy en este tiempo que estamos celebrando, sé que no es el día exacto, que estamos celebrando todas las luces, mi hermano, abajo. Vamos a adorarle. Tienen ustedes ahí una vela, ahorita se las vamos a pasar. Como lo vamos a hacer es esto. Yo lo voy a prender. Ya no quiere prender. ¿Alguien trae encendedor? ¿O no? Ya está. Y vamos a ir pasando. Uno se lo va a pasar al que está en la mesa. Pero con cuidado, sin dejar que se vaya a quemar algo. Se lo vas a pasar a tu mamá. Gracias, Señor. Ups. Mira nomás, como que no. Ahí está. Tengan tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esa noche de paz sigue estando latente todavía en estos tiempos, porque tú eres nuestra paz. Tú eres nuestro Redentor. ¿Y cómo lo hizo él? Y de ti anuncian salud, anuncian gozo, paz y restauración para nuestras vidas. Te adoramos, Señor, y te damos toda gloria y toda honra. Y te recordamos en este tiempo maravilloso de Navidad que naciste para nosotros, para traernos redención. Gracias porque en ti tenemos paz, Jesús. Cántele con gozo, hermano, esta canción tan hermosa que trae paz y gozo a nuestro ser, a nuestras vidas. Noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, ve y anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla
Gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, Cántele, hermano. noche de amor, ven que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, Padre, porque a partir de tu nacimiento, Señor, Gracias, Señor. nuestra vida cobra esperanza, Señor. Amén. Porque sin tu nacimiento no hay crucifixión y no hay resurrección, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú enviaste a lo mejor, Señor. Por amor tú enviaste a Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Hoy damos gracias, Señor, como cuerpo, como iglesia, por el mejor regalo que nos ha sido dado en Jesús. Padre, gracias, Señor, por Jesús. Gracias por ese niño que hoy, Padre, nos da vida, que hoy ofrendó su vida por ti y por mí. Hoy te reconocemos, nuestro Dios y nuestro Salvador, a ese niñito Jesús que hoy nace en nuestros corazones. Padre, te damos gloria, te damos toda honra, Señor. Y hoy, Señor, recordamos y nos gozamos en ese glorioso nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, el Salvador. Démosle un aplauso a Él. Amén. Gloria a Dios. Dígale, hermano, a la cuenta de 3, vamos a decir: gracias, Señor. Gracias por este día y gracias por venir al mundo por mí. 1, 2, 3. Gracias, Señor. Gracias por haber venido a este mundo por mí. Juntos, hermanos, digamos: gracias, Señor. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gracias a Él. Por eso le alabamos, hermanos, y nos regocijamos. Y seguimos en esa actitud. Ya la pueden apagar, hermanos, perdón. En esa actitud, hermano, de gozo y de regocijo, continuemos adorando al Señor y escuchando todo lo que la iglesia tiene para nosotros. Gracias a todos mis hermanos, sean todos bienvenidos a la iglesia. Hermanos, de una manera muy especial, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por haber decidido en esta tarde venir a la iglesia, adorar y recibir el mensaje de nuestro Señor. Hermanos, siempre acostumbramos yo sé que hay muchas personas aquí por primera vez en la iglesia, siempre acostumbramos recibirlas con un aplauso. Este aplauso, gracias. Este aplauso se los quiero pedir especialmente para nuestro Dios Padre Celestial, que permitió que su Hijo Jesucristo naciera para darse en sacrificio en la cruz por todos nosotros. Para Él sea toda la gloria y la honra. Le demos ese aplauso, hermanos. Gracias, mis hermanos. Ahora les pido que se den el saludo de bienvenida, por favor. 61. Oye, oh Dios. Gracias te doy, Señor. Oye, oh Dios, mi clamor. Oye, oh Dios, mi oración.
Mis hermanos, la palabra del Señor nos dice así en el libro de los Salmos, capítulo 61, versículos 2 y 3. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Hermanos, el Señor nos pide que siempre estemos en oración. Como ustedes ya saben, el día de mañana, lunes, aquí en este edificio, en el cuarto 205, se lleva a cabo la oración. Con el gusto de siempre, mis hermanos, los invito a todos a que vengan a acompañarnos a orar al Señor y pidemos al Señor por todas nuestras peticiones. Y entendemos que muchas personas no pueden venir por motivos del trabajo, pero con el mismo gusto les pedimos que si quieren que oremos por ustedes, nomás nos dejan una notita ahí en la mesa y nosotros lo vamos a orar al Señor por ustedes. Hermanos, también les quiero hacer saber antes de que se me olvide de que el servicio del domingo que viene no lo vamos a tener aquí, va a ser en línea. No lo vamos a tener en vivo, pero va a ser en línea. Lo único que tienen que hacer es ir en la página del YouTube y buscar la página de la Iglesia de Economía. ¿Verdad? Empieza desde las 8 de la mañana, hermano. Ya lo pueden buscar para los que quieran. El sábado a las 4 el servicio en inglés. Ese no me dijo, hermano. Bueno, ya lo dije, ok. Pero se les agradece, mis hermanos. Entonces, ahora también les quiero hacer saber que no tenemos estudios bíblicos ni para los hombres ni para las damas, pero el mes que entra, la segunda semana de enero, vamos a tener ya las actividades aquí en la iglesia. Con el mismo gusto los invito para que nos acompañen a leer la palabra, estudiar la palabra. Ok, ahora los invito, hermanos, a que hagamos la oración al Señor por las ofrendas. Gracias, Señor, en este día tan especial, te agradecemos por todo lo que nos das. Oro por cada una de las personas en este lugar. Te pido que bendigas a los que te dan fielmente y de corazón. Y también bendice, Padre amado, los que no te pueden dar para que te den. Bendice sus vidas, sus hogares y que nunca falte el pan de cada día en sus mesas, Señor. También les quiero avisar, hermanos, de que la evangelización para el sábado que viene, si Dios nos lo permite, vamos a ir de 3 de la tarde porque se oscurece muy pronto, de las 3 para adelante, en el Parque Centennial y nos juntamos para que todos los que tengan en su corazón ir a evangelizar, los invitamos. De esta semana a la otra, porque es Navidad, el domingo es Navidad y vamos Ok, mis hermanos, discúlpenme, entonces de este sábado al otro, hubo un error ahí, no me dijo el pastor, pero bueno, están invitados, ¿ok? Y ahora nos quedamos, hermanos, a escuchar la palabra del Señor con nuestro pastor Felipe. Dios les bendiga a todos. Hoy les quiero invitar, hermanos, a que no se vayan después del servicio. Vamos a celebrar la cena navideña con un rico pozole. Les invitamos que se queden aquí, hermanos, para que juntos tengamos un buen tiempo. Gracias, Dios les bendiga. Ok, creo que ya lo agarré, ahora sí. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén, estamos hoy celebrando, sé que no es el día exacto, pero estamos dándole gracias al Señor por lo que Él hizo, ¿no? Que vino hace más de 2000 años y se hizo carne para que nosotros tuviéramos vida eterna, ¿no? Nomás déjenme recordarles que estuvimos viendo la serie las semanas antepasadas sobre las misiones y les dije a aquellas personas que si quieren orar y pedirle al Señor sobre ese tema, y no tenía, la semana pasada dijimos claramente los que tenían el corazón de dar, que lo pusieron en la cuenta, y si no estaban todavía en acuerdo, creo yo, que les dije que oraran y ya para la siguiente semana podían dejar su tarjetita de esas que estábamos dando para que los que se quieran comprometer para
para las misiones, ayudar a las misiones, si ustedes se acuerdan. Era un papelito como este. ¿Se acuerdan? Para aquellos que todavía tienen pensamientos de ayudar a las misiones, lo pueden dejar ahí en la mesa y nosotros lo recogemos. Amén. Un compromiso para el Señor. Vamos a comenzar. La serie que vamos a estar viendo va a ser unas cuantas semanas. La serie se llama, o el título del mensaje se llama, El Salvador ha nacido. El Salvador ha nacido. Y creo que va a ser importante que podamos entender qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Abra su Biblia en Lucas capítulo 2, y vamos a comenzar del versículo 1 hasta adelante, y vamos a mirar lo que aconteció en aquel tiempo. Creo que va a ser de grande bendición poder refrescar nuestra mente y nuestro corazón y saber lo que hizo el Señor Jesús por nosotros, ¿no? Es un Dios poderoso, misericordioso, compasivo, que dio su vida por nosotros. Hizo hombre para venir y tomar ese lugar que es nuestro, para que nosotros fuéramos también salvos. Dice la palabra de Dios así, en el versículo 1. Vamos a estar viendo a fondo los versículos 8 hasta el versículo 20 esta tarde, pero queremos enfocarnos en todo lo que es el nacimiento de Jesús. El Salvador ha nacido. Y esto es algo impactante porque usualmente usamos palabras como estas, como que la luz del mundo o otras clases de frases, pero creo que a mí me impactó al estar leyendo y meditando esta semana sobre el nacimiento de nuestro amado Salvador. Y la verdad, podemos decir, el Salvador ha nacido. El Salvador ha nacido. Ustedes para la siguiente semana, como dijo mi hermano José Contreras, no vamos a tener en vivo el servicio, pero va a estar en YouTube y va a seguir tratándose sobre de eso. El Salvador ha nacido. Amén. So dice la palabra de Dios así. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, en el antiguo hogar de David. Viajó hacia allá desde la aldea de Nazaret de Galilea y llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando su rebaño de las ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán al niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Y cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anuncia. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron todo lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que lo escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando
y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Y todo sucedió tal como el ángel había dicho. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos por este tiempo, Señor. Por tu hermosa y preciosa palabra, que nos da testimonio que hace más de 2000 años vino un Salvador. Ha nacido el Salvador. Y vino a redimirnos, a comprarnos. Vino a tomar nuestro lugar. Vino a tomar nuestro lugar y nosotros tomamos su justicia, es lo que dice tu palabra. Te damos gracias por ese hermoso regalo. Es el mejor regalo que podemos recibir, a Jesús como vida eterna. Hoy en esta tarde, Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para escuchar de tus hermosas y preciosas escrituras. Que nos muestres a través de estas escrituras lo que la mente humana no puede captar, sino que tú, por medio de tu revelación, por medio de tu Espíritu Santo, nos puedes mostrar. Todo esto te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo dice, amén. ¿Está haciendo calor o soy yo? Amén. Soy yo entonces, ¿verdad? Es las luces, creo yo, que están muy fuertes. No lo estoy encandilando, ¿verdad que no? Ok. Bueno, miramos aquí en la palabra de Dios algo bien impactante. Miramos que el Salvador ha nacido. Una de las cosas cuando estaba estudiando y meditando en estas cosas, dije, qué impactante es esto. Miramos en las Escrituras, en los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 7, lo que está aconteciendo. Dios había preparado todo para que Jesús naciera en Belén. Porque se había dicho, profetizado, que iba a nacer de Belén Jesús. Y lo podemos mirar aquí, que orquestó todo el Señor para que Él pudiera nacer en Belén. Ahora, una de las cosas que a mí me impacta, que vamos a estar viendo un poquito más a profundo, es lo que aconteció esa noche. Nació Jesús, sí, nació el Salvador, nació aquel que iba a tomar nuestros pecados, iba a ser nuestro Redentor. Y lo impactante de esto es que el Señor se reveló no solamente a María. Déjeme decirle una cosa, al estar estudiando esto hay mucho que decir, porque estamos viendo la palabra de Dios aquí en el capítulo 2, cómo se revela a unos pastores. Y si ustedes saben, los pastores en aquel tiempo los ponían muy abajo. Dice la palabra de Dios claramente esto. En el versículo 8, vamos a ir al versículo 8. Dice esto: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó. Los pastores estaban aterrados. Déjame decirle algo. En ese momento, cuando el Señor Jesús nace, se quebra el cielo, o se puede decir de esa manera, y miramos que el silencio para y que está un ángel y la gloria de Dios. Déjenme decir una cosa, si ustedes saben algo de la gloria de Dios, la palabra de Dios, que la gloria de Dios puede incinerarte. No sé si ustedes sepan eso. ¿Se acuerdan que Adán y Eva caminaban con el Señor y cuando pecaron, ¿se acuerdan? Cuando pecaron ellos dos, los sacó del Edén y los sacó por una razón. No porque era malo, sino que porque los protegió de su misma santidad. Porque Él podía incinerar a Adán y Eva, porque Él es santo. Entonces miramos que la gloria de Dios, y lo podemos mirar a través del Viejo Testamento, que cuando el Señor estaba en el templo, la gloria de Dios. Cuando andaba con Moisés, con el pueblo de Israel, la gloria del Señor. Miramos que cuando Moisés pidió mirar su gloria, claramente, ¿qué es lo que dijo? No puedes mirar mi gloria, porque si miras mi gloria, mueres. ¿No dijo eso? ¿No dijo la palabra, no dice la palabra de Dios que si me miras, morirás, pero te dejaré mirar mis espaldas? Él dejó mirar un poco de la gloria de Dios para que mirara quién era Él. Y cuando dice la palabra de Dios, cuando ocultó entre la roca a Moisés, empezó a declarar al Señor, por medio de la palabra, dice que Él era compasivo, misericordioso, y esa es la gloria de Dios. Entonces, ahora miramos aquí en el libro de Lucas, que el ángel
se aparece. Ahora es algo más impactante porque miramos un ángel que se aparece en adoración a Cristo Jesús, que ha nacido un Salvador. Miramos aquí que la gloria de Dios se revela. Esto es impactante porque está dando testimonio de que alguien importante ha nacido. Y déjeme decir una cosa, Herodes no sabía, ni los gobernantes sabían qué había acontecido, ni los que estaban alrededor de Belén sabían lo que estaba aconteciendo. Nadie sabía, solamente aquellos que Dios quiere revelar. Y esto es impactante. Entonces miramos la gloria de Dios. Estamos viendo que en estos versículos 8 miramos aquí la gloria de Dios. Se muestra a los pastores y los pastores están aterrados, porque han mirado a un ángel. Esto es lo que dice la palabra de Dios, dice claramente, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas, y esto es 6 millas de retirado del centro de Jerusalén, de Belén, perdón. Entonces miramos aquí que de repente pasa esto. La gloria de Dios se revela y de repente no solamente la gloria de Dios, sino que también aparecen otros ángeles. Déjeme decir una cosa, el cielo vino a la tierra, el cielo vino a la tierra, es algo divino, es algo de Dios. Por eso debemos estar impactados y darle gracias a Dios, porque el nacimiento de Jesús no era un cualquier nacimiento, era el Hijo de Dios, era Dios mismo encarnado. El Verbo se hizo hombre y habitó entre los hombres, dice la palabra de Dios. Por eso debemos estar agradecidos con Cristo Jesús. Esta es una celebración tan importante para nosotros como cristianos. La más importante es la resurrección, ¿no? La muerte y la resurrección de Cristo Jesús, porque por medio de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, sabemos que el sacrificio de Cristo Jesús fue aceptado al Padre. Por eso cuando Él resucitó, dice, yo voy a mi Padre, voy dile a mis hermanos y a tus hermanos que yo voy a mi Padre. No sé si ustedes se acuerdan, pero miramos claramente. Entonces miramos aquí, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. ¿Miran lo que está aconteciendo? Dice, hey, no tengan temor. Han llegado las buenas noticias, han llegado las mejores noticias de todo el mundo. Es algo que era de impactar. Esto es verdad. Cambió la historia del mundo. Si ustedes miran, ha cambiado totalmente. Cristo Jesús cambió todo. Si ustedes miran los libros de historia, dicen antes de Cristo, después de Cristo. Él cambió todo. Todo cambió su vida y mi vida. Y créanme, Él va a regresar, ya no como un niño, pero va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores y va a establecer su reino. Cuando Él vino la primera vez, ofreció su reino. Cuando Él vino la primera vez, Él estaba diciendo, porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y muchos no lo aceptaron. Pero la segunda vez que venga Él como Rey, ya no se les va a ofrecer el reino. Ahora va a venir a reinar y a quitar al impío y al malvado. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces miramos aquí claramente, ¿ok? Los primeros 7 versículos miramos a María, tuvo a su hijo, aquel que nació de María sin tener relaciones con José, sin tener relaciones, solamente el Espíritu Santo viene sobre ella y tiene al niño que dice la palabra de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso este niño será llamado Hijo del Dios Altísimo. ¿No dice? El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo de David, el Cristo, el Señor, el Salvador. Pues eso es lo que vino a decir el ángel a María, y no solamente a ella, sino también a los que estaban ahí. Entonces miramos que los gobernadores, Herodes no sabía qué había sucedido, el sumo sacerdote no sabía lo que había sucedido, los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y los saduceos y los fariseos no sabían lo que había sucedido en ese momento. Algo tremendo estaba pasando. Los estudiosos no sabían lo que había acontecido. De hecho, nadie sabía lo que estaba aconteciendo. Nadie, en absoluto nadie. Incluso las personas que estaban en el establo cuando sucedió esto no sabían lo que estaba pasando. Esto es impactante porque nadie sabía. Los habitantes de la tierra no tenían ni idea de lo que estaba pasando en Belén. Pero el cielo lo sabía. Y no pasó mucho tiempo cuando respondió el Señor. Y cuando les dijo a los pastores,
había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Qué impactante. Y la gran noticia que les da: os ha nacido un Salvador. No es que Jesús te salve, y escuche bien de esto, ¿ok? Porque esto es impactante. Siento el saco pesado, siento calor. No es que, miren, pongan atención, no es que Jesús te salve de tus insistencias, no es que Jesús te sane de las ansiedades, de tu pobreza, no es que Jesús te salve de tu falta de cumplimiento, no es que Jesús te salve de tus problemas, sino que realmente Jesús vino a salvarnos ¿de qué? De nuestros pecados, de la ira de Dios. Es lo que está hablando aquí. Jesús ha venido a salvarnos. Y déjame decirle una cosa, no hay una garantía en esta vida de que vas a ser rescatado de ninguna de esas cosas en realidad. Vamos a tener tribulaciones, Jesús lo dijo. Pero Jesús vino a su pueblo, ¿a qué? A salvarnos de nuestros pecados. En primer lugar, ¿qué es el infierno? Es la ira de Dios. Entonces Él vino a salvarnos del poder de nuestros pecados, al darnos el Espíritu de Dios para que podamos ser victoriosos sobre los pecados e incluso en esta vida. Y eso es lo que necesitamos. Y finalmente, cuando lleguemos a su presencia, derribar ese pecado. Ya nomás lo tendremos. Esa es la buena noticia de que el Salvador ha nacido un Salvador a su pueblo de sus pecados y por lo tanto los salvará de la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? El infierno eterno, por siempre. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos. Y esa muerte no es solo muerte espiritual, es separación de Dios, sino muerte eterna, separados de Dios para siempre en un lugar de tormento y castigo. De eso vino a salvarnos Jesús. El niño nació para salvarnos de la ira de Dios y vemos cómo se desarrolla en estos versículos lo que nos dice. Los ángeles vinieron y proclamaron las buenas noticias, y esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que Cristo Jesús vino a este mundo y vino a salvar a los pecadores. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Lo que me impacta a mí es que no solamente vino a salvarnos, pero también la palabra de Dios nos dice esto, que vino a revelarse a los pastores. En Isaías 66:2 dice esto: con mis manos hice tanto los cielos como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Luego dice esto: bendiciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, y a los que tiemblan ante mi palabra. Estamos viendo que Isaías nos demuestra en el Viejo Testamento que el Señor está profetizando que se va a revelar a los humildes, y los únicos humildes que podemos mirar en la Biblia, que podemos mirar en ese momento, en esos versículos, en ese capítulo 2, son ¿quién? Los pastores. Los pastores. El Señor estaba diciendo que Él vendría a los humildes, y lo podemos confirmar. Mismo Pablo lo dijo. Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 a 31, dice esto: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Miramos ahí claramente, me impactó cuando estoy viendo esto y cuando estoy viendo las Escrituras. Miro cómo Dios se revela, da revelación a unos pastores que están alrededor trabajando duro.
Y si ustedes saben, los pastores se consideraban lo más bajo. Ellos no podían testificar en cortes porque los consideraban que no eran aptos para eso. No solamente esos, quebraban la ley. Ellos no guardaban el sábado porque tenían que estar guardando 7 días a la semana las ovejas. Eran considerados lo más bajo. Pero fíjense qué impactante es esto. Y el Señor Jesús nos dice que Él es el pastor de pastores. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Miramos claramente aquí que el Señor se revela a aquellos que son, ¿qué? Humildes. Miramos en el versículo 10 también miramos esto. Nos dice en el capítulo 2, versículo 10, dice que no solamente se revela a los humildes, pero para todos. Eso es lo que dice. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ahora déjenme decirme cómo se van a decir ustedes, pastor, pero eso es nomás para el pueblo de Israel. No, es para todos, para todos. Porque podemos mirar en el versículo 31, cuando está hablando Simeón, dice que el que ha nacido, ¿se acuerdan que está en el templo? Dice, es para salvación para muchas naciones y perdición de muchos. Y miramos aquí que la palabra de Dios nos deja saber que tenemos a un Salvador, que es el Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Miramos aquí, y eso se extiende en primer lugar a Israel, que es el pueblo, la nación de Israel, pero más allá de eso, al mundo entero. Se extiende esa salvación, esas buenas noticias. Por eso estamos yo y ustedes aquí en este día, dándole gracias al Señor, porque nos ha alcanzado su salvación. Por eso estamos aquí. Lo dice claramente, para ti un Salvador. En el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por todos y para cualquiera, para todo el pueblo y para ti y para mí, ha nacido un Salvador. Porque así lo dice el libro de Hechos, testifica en el capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Déjame decirle una cosa, nuestra confianza no está, déjame decirle, en otras cosas, es solamente en Cristo Jesús. No hay otra puerta, no hay otra salvación, ni por sus obras, ni por lo que haga usted. De verdad, muchos pensamos que vamos a ir al cielo siendo cristianos, pensamos que vamos a ir al cielo por todo lo bueno que hemos hecho. ¿No ha escuchado a varios? Te ganaste al cielo. No, no te ganaste nada. ¿No han escuchado? Te ganaste el cielo. Ay, tienes un corazón de oro. Si en verdad conocieras el corazón, dice Jeremías, el corazón del hombre es perverso y malvado. Amén. No puede haber salvación en ningún otro, solamente en Cristo Jesús. Y no es maravilloso, el único Salvador, el único mediador entre Dios y el hombre, haya puesto la salvación al alcance de todas las personas y a todos. Dios mismo entregó a su Hijo para que fuera alcanzado cada persona. Vimos las buenas noticias. Vimos a este niño descrito por el ángel que estaba hablando con los pastores. Él le dijo, Él es el Salvador, que es Cristo el Señor. Y en esos términos descriptivos y títulos es todo lo que se necesita decir. Él es el Salvador ante todo. Él es el Cristo. Es decir, Él es el ungido, el Mesías, que ocupará el trono de David. Él también es el ungido en el sentido de que será el gran sumo sacerdote. Ungido en el sentido que será mayor profeta que jamás haya caminado en esta tierra. Él es el ungido. Eso es lo que significa la palabra Cristo, el Mesías, profeta, sacerdote. Y Él es el Señor. Y si ustedes saben, hay más de 6,000 referencias al Señor en el Viejo Testamento que se usan para Dios. Y esta palabra que se está usando, se está diciendo el Señor, se está usando para Jesús. Él es el Señor. Él es el Salvador. No hay nadie más.
que te pueda salvar. Nadie, mi hermano, nadie. Se convierte en el nombre más común, Jesús, en el Nuevo Testamento. Y afirma que Jesús en verdad es Dios. Así que aquí hay un niño que es Dios en carne humana. Aquí hay un niño que es profeta ungido, sacerdote y gran rey, y que cumple la promesa davídica. He aquí un niño que es el Salvador del mundo, Dios soberano, Señor soberano, Salvador y Rey. ¿Y qué confesión más pura, verdadera y básica de la fe cristiana? Jesús es el Señor. Y si no dice amén, diga ouch. Jesús es el Señor. Puedes decir muchas cosas de Cristo, puedes decir otras cosas acerca de Jesús, pero ninguna de ellas salvará, excepto Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Ahora miremos en los versículos que siguen. Quiero que miremos algo que podemos mirar en esta misma palabra, que nos va a mostrar en estos versículos, del 15 hasta el 20. Nos va a mostrar la vida de una persona cuando viene a Cristo. Miren, cuando los pastores están ahí en ese lugar, se les revela la verdad, se les revela que Cristo Jesús ha nacido. ¿Sí o no es cierto? Y podemos mirar como quien dice una ilustración cuando una persona viene a Cristo Jesús, ¿no es cierto? Cuando una persona se le da el Evangelio, se le revela lo que es Cristo Jesús. Aquí lo podemos mirar. Miren, déjenme decir una cosa, cuando estos hombres están en ese lugar, no les dijeron los ángeles, vayan y miren lo que nosotros les estamos diciendo, o les ordeno que vayan, pero no, porque habían conocido y habían sabido la verdad. Ellos dijeron claramente, en el versículo 15 dice esto, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Tienen un gozo tremendo. Algo había pasado dentro de sus corazones que ellos no necesitaban ir, pero fueron. Fueron. Y eso es algo que nosotros como cristianos, nuestra vida tiene que reflejar. Cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros debemos de buscar de Cristo. Ellos lo que fueron a hacer. Reconocieron, se les dio una revelación de la palabra de Dios, porque era palabra de Dios. Cuando vino el ángel y les dijo, ha nacido en Belén un Salvador, esa es revelación, es palabra de Dios que se le está diciendo a los pastores y se le está dejando saber que hay un Dios verdadero que los va a salvar. Y al él reconocer, porque reconocieron que en verdad era un Salvador, corrieron a buscar el Salvador. Muchos de nosotros no hacemos eso. Se nos ha revelado, pero no vamos a buscarle. Amén. Y ahí es donde vamos a mirar estos puntos tan importantes. Miramos que cuando los ángeles aparecieron, la gloria de Dios se apareció y luego los ángeles. Y usted sabe muy bien, y yo, que nunca antes así algo había acontecido. ¿Sí o no es cierto? En adoración. Lo podemos mirar en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, donde se mira a todos los ángeles adorando al Señor y dándole gloria y honra y potestad. Lo podemos mirar en Isaías 6, cuando los serafines, los arcángeles, le están dando la gloria y la honra al Señor, dice la palabra de Dios. Podemos mirar a través de la palabra de Dios en el trono celestial que todos están adorando, pero en ese momento, cuando nace Jesús, la adoración se transfiere a la tierra. Algo impactante, porque nos está dejando saber que está Dios encarnado, el Salvador. El único Salvador que va a dar su vida por nosotros. Y qué impactante que la revelación viene del ángel y les dice, porque ha nacido en Belén un Salvador. ¿Salvador de qué? De nuestros pecados. El Señor está diciendo que Él es Dios Todopoderoso. Y muchos de nosotros, sí, le decimos, oh, Señor es mi Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. No actuamos conforme a su voluntad. Y no escuchamos lo que Él nos dice muchas veces. Al contrario, hacemos lo que se nos da la gana. Oh, ya se escuchó más fuerte, ¿no? No, es la verdad. No era la palabra que quería usar, pero salió. Amén. ¿Por qué estaban alabando los ángeles? ¿Por qué estaban alabando los ángeles? Porque Dios había nacido. Amén.
Jesús había nacido, porque Dios nunca ha nacido, siempre ha existido. Pero Jesús, en carne, humanamente, nace. Porque había traído a la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Quién? Dios. Había adoración. Imagínense los ángeles. Cuando nace Jesús, y Jesús, siendo rey, nació en un pesebre donde le dan de comer a los animales. ¿Sí o no es cierto? Está escrito. Él había traído a la tierra salvación y paz. Por eso había adoración. Aunque los ángeles no saben qué es eso en su manera, porque ustedes saben, los ángeles caídos nunca han sido perdonados. Pero sí saben que es un Dios santo, puro, misericordioso, compasivo. Y miran, y ustedes saben que ahorita cuando estamos nosotros aquí adorando al Señor y estamos escuchando de su palabra, los ángeles están viéndonos. ¿Ustedes saben eso? ¿Ustedes saben que hay alrededor de nosotros ángeles que están viéndonos cómo nos comportamos por el Evangelio? Las buenas noticias, esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que Cristo Jesús vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Es la persona, y escuche bien y apunte bien, porque el Evangelio no es otra cosa, porque muchos ponen, el Evangelio es darle de comer a esto, no, déjeme poner claro qué es el Evangelio. Las buenas noticias. Las buenas noticias es la persona de Cristo Jesús y sus obras. Sus obras. Cristo Jesús es la buena noticia y lo que hizo en la cruz por nosotros. Por eso aquí se están adorando. Se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Dice claramente, paz a aquellos a quien le place dar la paz. Lo que está diciendo aquí el Señor, Él le da a quien quiere. ¿Y a quién se la dio? A los más humildes, a los pastores. Es una paz de salvación que pertenecerá solo a aquellos a quien Dios le place dársela. Esa es la verdad. Él es un Dios soberano, un Dios misericordioso. Amén. Los ángeles, como ven, no se regocijan ni glorifican a Dios por lo que los hombres han hecho o harán, sino por lo que Dios ha hecho y hará. Por eso glorifican a Dios. No es que la salvación de Dios sea una recompensa para los que tienen buena voluntad para con los hombres, como la traducción antigua dice, pero es la salvación, es un regalo de gracia para aquellos a quienes Dios eligió tener voluntad. En la tierra, el Mesías, el Salvador, el Cristo, el Señor, trae la paz y la salvación a aquellos a quien Dios quiere salvar. Qué impactante. Esto es hermoso. ¿Qué te dice? Tal vez era Gabriel que estaba dando las buenas noticias, porque miramos a través del Nuevo Testamento cuando comenzó, que primero fue a Zacarías y después fue a María a darle la noticia sobre el nacimiento de estos dos grandes personajes. Primero a Juan el Bautista, que iba a ir adelante de Jesús, pronunciando como un ¿cómo? Iba a ir adelante proclamando y preparando el camino, como dice la palabra de Dios en Isaías. Y miramos a Cristo Jesús, que fue anunciado a María que iba a concebir. Amén. ¿Cómo respondieron? ¿Cómo respondieron cómo reaccionaron estos pastores? ¿Cómo reaccionaron? Miren lo que dice en el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Ahí es donde todo comienza. No sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí los ángeles adorando. No sabemos cuánto tiempo estuvieron alabando. No dice. Pero miramos que estos quedaron impactados. Si un ángel les había causado temor, imagínense ahora, bajaron un montón de ángeles a adorar al Señor. ¿Me movió mi tableta otra vez? No creo. Miramos aquí claramente que ellos luego reaccionaron porque tuvieron la revelación y dice claramente, pasemos pues hasta Belén. Y esta palabra que están diciendo claramente, pasemos pues
hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Y en otras traducciones dice estas cosas. Y cuando dice esa palabra cosas, es una palabra que dice en griego, rema, o la palabra, o lo que nos han dicho. Y es la revelación de Cristo Jesús que había nacido. Entonces ellos tomaron acción y creyeron, porque creyeron lo que los ángeles les dijeron. Miraron y creyeron y fueron. Ahí hay un sentido de urgencia. En esta construcción, en el griego aquí, es sin demora. Es ir rápido. Ellos no tardaron. Era como que si estuvieran diciendo uno al otro, no sé quién va a cuidar de las ovejas, pero tenemos que ir a ver esto rápidamente. Tenemos que mirar lo que está aconteciendo en Belén. Y qué impactante que no les dijeron tienen que ir, sino que fueron por sus propios corazón. Creyeron lo que dijo el ángel. Creyeron la revelación, la palabra de Dios. Creyeron que nacía un Salvador. Y podemos mirar que estos ángeles tal vez eran estos pastores eran pastores que en verdad seguían al Señor con todo su corazón, que estaban esperando la consolación, como dice en la palabra de Dios, de Israel. Aquel que iba a traer la paz, aquel que iba a consolar y iba a reinar a Israel. Y ellos eran a lo mejor dévotas en realidad de lo que iba a acontecer. Sabían que venía un Salvador y se les reveló a estos pastores. Y luego fueron a Belén. La palabra nos dice en el versículo 12, esto servirá de señal, hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Miramos que a estos hombres se les da una señal y fueron hasta Belén. Miren, déjenme decir una cosa, ir corriendo 2 millas, 6 millas que hayan sido de donde estaban ellos a Belén, era retirado. Y fueron rápido. Y lo que yo miro en esto, que así deberíamos de ser nosotros rápido para ir con el Señor. Y eso es lo que acontece en una vida, ¿no es cierto? Eso es lo que acontece en una vida. Ustedes han conocido personas que apenas vienen a Cristo Jesús, que tienen 1 semana, 2 semanas en Cristo Jesús, y lo que acontece en sus vidas traen un gozo tremendo, y lo que pasa, están queriendo buscar más de Dios, ¿no es cierto? Quieren devorar la palabra y le hablan al pastor o le hablan al hermano y le dicen, hey, ¿puedes enseñarme un poquito más de esto, de lo que está aconteciendo? Ellos creyeron y fueron rápido. Vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Escucharon que el Señor nos ha anunciado. Ellos creyeron la palabra del ángel y supieron que era de Dios. Ellos creyeron. Eso es lo primero que queremos que ustedes anoten. Tuvieron una revelación de Dios, le creyeron. Y esto es la vida de un cristiano. La revelación de Dios es que el Salvador ha venido a ellos y creyeron. Y esa es la revelación que se nos ha dado a nosotros. Y mi hermano, si usted esta tarde no ha recibido a Cristo Jesús y está escuchando estas palabras, es una revelación para usted, para que entregue su vida a Cristo Jesús y los que nos están viendo en línea. Amén. Ellos creyeron el mensaje celestial. Ellos creían que el Salvador había venido. De hecho, eso es evidente por el final del versículo 15, donde dice que querían ir a ver lo que había acontecido y lo que el Señor les había anunciado. La revelación divina es donde comienza la fe de cualquier cristiano. La salvación de cualquier comienza con el mensaje de Dios. La fe viene ¿por qué? Por el escuchar ¿qué? La palabra de Cristo. Y la fe viene ¿por qué? Escuchar el mensaje. Como Pablo dijo en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Por eso es fundamental que entendamos que el primer paso en el proceso de convencer a alguien es escuchar el mensaje del Evangelio, que es Cristo Jesús. Amén. No es decir, Jesús te ama. Yo he escuchado muchos hermanos, Jesús te ama y te ama, pero no les decimos el Evangelio. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo Jesús? Cristo Jesús vino a redimir, a comprarnos de nuestros pecados.
Y los pastores reconocían eso, sabían que eran pecadores y sabían que un tiempo iba a venir cuando el Redentor, el Mesías, el Cristo, el Señor, iba a venir, iba a tomar el lugar que le correspondía como rey. Y sabían que los iba a libertar. Estos hombres elegidos para ser los destinatarios de este mensaje divino probablemente eran verdaderos judíos, es decir, eran judíos creyentes, no solo judíos seculares, que realmente creían en Dios y vivían, creían en Dios vivo y verdadero, que sin duda estaban entre los que buscaban la redención de Israel, esperaban a su Mesías. Habían sido creyentes genuinos en el Dios verdadero, que se había arrepentido de sus pecados y habían venido a Dios y buscando su gracia. Todo eso porque su corazón estaban listos y sus respuestas eran tan correctas y oyeron la revelación celestial y la creyeron. Creyeron en el hecho de que el Mesías, el Salvador, el Cristo, el Señor había venido. Y eso es lo importante para cada uno de nosotros, creer que Él es el Salvador, que Él es el Señor. Amén. Primero, ellos conocieron la revelación. Segundo, crees en la revelación. Y tercero, vienes a Cristo. Y miramos un patrón ahí de esto que está aconteciendo en Belén. Cuando ellos escuchan la noticia, creyeron, conocieron la revelación. Primero, conocieron. Segundo, creyeron en la revelación. Y tercero, vinieron a Cristo Jesús. Y es lo que pasa con nuestras vidas como cristianos. Escuchamos la palabra de Dios. Creemos que somos pecadores y necesitamos un, ¿qué? Salvador. Ups. ¿Escucharon mi teléfono? Está hablando solo. Está poseído. La palabra de Dios nos dice en el versículo 16, y fueron deprisas a la aldea, y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Miraron aquí, fueron rápido a buscar al Señor Jesús, fueron rápido a buscar esa promesa que se les había dado. Y así nosotros debemos de ser como cristianos, debemos de buscar a Cristo Jesús rápidamente. Vinieron apresuradamente. Nuevamente esta idea de entusiasmo y afán en el que el lenguaje indica que tenían prisa, que querían llegar lo más pronto posible a mirar al Salvador, a mirar a aquel que iba a ser entregado por nuestros pecados, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense en ese tiempo llegar y estar tocando las puertas. O tal vez Dios, no sabemos, no nos cuenta realmente qué es lo que aconteció, cómo pasó eso, pero llegaron donde estaba Cristo Jesús. Pero qué tal estos hombres con su desesperación de saber que Cristo Jesús había nacido, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador, porque es lo que dice la palabra de Dios, el Señor de Señores. Llegaron y empezaron a tocar puertas. Ahora, pónganse a pensar, en aquel tiempo, más de 2000 años, eran aldeas pequeñas. Y se les había dado una definición cómo iban a conocer o cómo iban a saber que era el niño Jesús. Estaba acostado en un pesebre, donde les dan de comer a los animales. Y miramos que a lo mejor esos pastores empezaron a tocar todas las puertas. Hey, ¿escucharon del bebé que nació? Tal vez nacieron varios en ese momento. Hasta que llegaron y lo encontraron. Y así deberíamos de ser nosotros. La palabra de Dios nos demuestra y nos dice, Jesús dice claramente, el que busca encontrará, el que toca se le abrirá, el que pide se le dará. ¿Quieres más de Él, mi hermano? Búscalo. Tócale. Háblale. Amén. Lo miramos. Conocen la revelación, creen en la revelación y vienen a Cristo. Primero conocen la revelación, luego la fe y luego la acción para seguir a Cristo. Y eso es como una vida cristiana debe de ser, buscar a Cristo. En el versículo 17 nos dice esto. Después de verlo, los pastores contaron todo lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Déjenme decirle algo.
miramos algo similar en un cristiano ahí. Conoces la revelación, crees en la revelación, sigues a Cristo Jesús y después ¿qué haces? Testificas. Y muchos de nosotros se nos olvida que debemos de testificar. Cuando llegaron a María y a José y miraron al niño acostado en ese lugar, lo que hicieron, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a decir, a testificar de lo que Dios, de lo que había acontecido en ese momento. Les ha de haber dicho, María y José, no saben lo que aconteció. Miramos a un ángel que bajó y nos dio la buena noticia, que había nacido un Salvador y que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y no solamente a su pueblo, a todo el mundo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y empezaron a decir todo lo que estaba aconteciendo. Ahora, no solamente eso, imagínense, después de que pasa eso, María les empieza a decir, déjame decirle algo más. A mí me pasó que cuando yo estaba, una jovencita de 15 años, 14, 15 años, estaba dando a luz a su hijo, Jesús. Y este jovencito de 15, 16 años, los dos estaban ahí, apenas recién siendo padres. Y los pastores llegan y empiezan a hablar de esto. Y le empiezan a hablar de las maravillas, de las cosas que habían acontecido. Y esa es la vida de un cristiano que debe de ser. Debemos de predicar, debemos de hablar del mensaje de Cristo Jesús. Debemos de hablar de aquel Salvador que vino a salvar al mundo. El Señor Jesús. El Señor Jesús. No solamente eso, José haber podido decir, oh, pero espérense pastores, no solamente pasó eso a María, pero a mí en un sueño el Señor me reveló que mi esposa iba a tener un niño que iba a ser santo. Imagínense qué impacto, confirmando todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Los pastores estaban atónitos, estaban emocionados. Y eso debe de ser la vida de un cristiano. Mi hermano, mi hermana, si no tienes esa vida, algo está pasando. Debemos de seguir haciendo lo que los pastores hicieron, proclamando la verdad, diciendo la verdad, que Cristo Jesús es el Señor. Ha nacido un Salvador. Y en estos tiempos más duros que estamos viendo, tan oscuros, en estos tiempos que en verdad necesitamos más ahora a Cristo. Si ustedes no creen, este mundo se está volviendo más hostil para con nosotros como cristianos. Y no va a parar ahí, mis hermanos. Miramos que aquí en este país ya no quieren nada de Cristo. El Señor tiene un remanente, así como los pastores, que va a usar. Amén. Y no estoy enojado. Imagínense. María diciendo a los pastores, diciendo, ¿saben qué? El ángel Gabriel vino y me dijo que iba a tener un hijo y que sería Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando se les revela a los pastores, les dice, ha nacido un Salvador, el Señor. Están dejando saber al mundo entero que en verdad Cristo Jesús es Dios. Y tenía que ser Dios. Y tenía que ser hombre, porque no podía solamente un hombre morir por nuestros pecados, pero tenía que ser hombre para morir por nuestros pecados en representación nuestra, pero también tenía que ser Dios. Amén. ¿Cuál es la respuesta inmediata? Ya lo dije. Cuando fueron a mirar a Jesús, inmediatamente dejaron saber esto. Dígame decirle algo también, que a lo mejor ustedes no conocen, pero las personas más agresivas y fieles en proclamación del Evangelio son los cristianos más nuevos. Eso es la verdad. Los que tenemos mucho tiempo ya en el Evangelio nos hemos dormido y Dios no quiere eso. Ellos no pudieron contenerse. Puedes decir, estás comprometido, puedes hablar sobre el compromiso que tienes con Jesucristo, pero realmente se trata de tu gozo que tienes y cuánto entusiasmo lo compartes al resto del mundo.
Puedo decir, oh Señor, te amo. Pero si no tengo gozo y no lo comparto con el mundo, entonces ¿cómo? ¿Sabías que cuando dejamos de hacer eso, cuando dejamos de tener ese tipo de celo, ese tipo de pasión, cuando traicionamos un corazón que ya nos está abrumando por el gozo, cuando traicionamos un corazón que ya no está desenfrenado en su complacencia, estamos pecando? Estamos traicionando un corazón y estamos pecando a la indiferencia, porque somos indiferentes a todas las cosas. Estuvimos hablando unas semanas atrás de la indiferencia. Tristemente, muchos de nosotros que tenemos mucho en el Evangelio, nos hemos vuelto indiferentes y no estamos haciendo el trabajo del Señor. Pastor, ya va a empezar. No, es la palabra de Dios la que empieza y es lo que nos deja saber en esta gran ilustración de estos pastores. Nos revela cómo debe ser una vida cristiana. Una vida cristiana debe ser de pasión por Dios, seguir buscándolo y seguir anunciando las buenas nuevas para que aquellos vengan a Cristo y venga más familia al reino de Dios. Déjenme decir una cosa. En el versículo 18 nos dice esto: todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Sí, muchos se quedaron asombrados. Y Jesús asombró a multitudes, pero muchos de ellos no vinieron a Cristo Jesús. Muchos pueden quedar asombrados. Es la realidad de las cosas. Jesús es maravilloso. Jesús es todo. Pero si no vienes a Él y no entregas tu vida a Él, estarás perdido para toda la eternidad. Miramos claramente que Jesús asombró a las multitudes. Podemos mirarlo en este libro de Lucas, capítulo 4, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 20, capítulo 24. Miramos que Jesús asombraba a las multitudes. Este niño asombró a multitudes, hizo temblar el infierno. ¿Sabían ustedes eso? Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Hizo temblar a todos los reinos y al infierno, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Ahora, otra de las cosas, ya vamos a terminar. En Lucas capítulo 2, versículo 19 nos vuelve a decir esto: pero María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón. ¿Y qué no es que nosotros como cristianos debemos de meditar en las cosas de Cristo y guardarlas en nuestro corazón? Ella escuchaba todas estas cosas que se estaban diciendo de su Hijo amado y las guardaba en su corazón y meditaba en ellas. Y nosotros como cristianos debemos de meditar en Cristo Jesús, en sus promesas y quién es Él. ¿Lo hacemos, mis hermanos? Primero, allí hay una revelación de la verdad del Evangelio. Luego está la fe como lo que los pastores pusieron en lo que Dios dijo. Y luego está la acción, ir y encontrar a Cristo. Y luego está el testimonio, la exuberancia y la alegría. Y luego viene la reflexión. Qué impactante. De conocer a Cristo. Déjame decir una cosa, tengo más de 20 años conociendo a Cristo. Y no lo digo para decir, oh, tengo muchos años, no. Sino que porque todavía me maravillo con lo que miro en su palabra.
El apóstol Pablo dijo algo bien importante en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice esto: a fin de conocerle. Y Pablo, el hombre que escribió más del Nuevo Testamento, está diciendo: quiero seguir conociendo a Dios. Pablo, ¿no lo conoces? Claro que sí, pero no lo conozco como yo quiero. Y quiero seguir conociéndolo. Y yo, mi hermano, le animo a usted, a cada uno de los que están aquí y a los que nos están viendo en línea, que anímense a buscar más de Él, a conocer en realidad quién es Él. Y su vida va a cambiar. La palabra de Dios dice claramente esto en Filipenses. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte. El apóstol Pablo conocía y sabía que no había llegado a todo lo que él quería y que necesitaba conocerle más y más y más. Porque usted sabe, no le vamos a conocer en su totalidad. Y aun cuando estemos en la eternidad, dice la palabra de Dios que la vida eterna es conocerle. Él, vamos a estar en la vida eterna siguiéndole, conociendo a ese Rey poderoso, misericordioso y compasivo. Aquel que vino como un bebé. Pero llegamos a la realidad de todos nosotros, a la vida. Que del versículo 20, y con esto los dejo, con el versículo 20, en Lucas, dice esto: los pastores regresaron a sus rebaños. La realidad es mi hermano. Después de conocer a Cristo, después de conocer la revelación de Dios, después de tener a Cristo en nuestro corazón, después de proclamar el Evangelio, debemos de regresar a nuestros deberes. Y ahí en nuestros deberes, en nuestros trabajos, debemos de llevar también el Evangelio. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Vamos a pararnos y a darle gracias al Señor. Escuchemos la revelación de Dios. Creamos en Él. Abracemos a Cristo. Seamos un testimonio. Adorémosle con todo nuestro corazón. Sigamos buscando de Él. Esta Navidad, cuando ustedes estén reunidos con sus familias, que nuestros hijos conozcan en verdad por qué celebramos la Navidad. No son los regalos. Sí, el mundo secular ha puesto la Navidad para hacer dinero, pero nosotros no. Es para traer el Evangelio a aquellas personas que no conocen de Cristo Jesús. Reconociendo que Jesús hace más de 2000 años vino como un niño a salvarnos. El Cristo, el Señor, el cumplimiento de la palabra, de la promesa, del nuevo pacto. Señor Jesús, te damos gracias.